Usted está ahí. 16, versos 23. Vamos a estar leyendo hasta el 26 y ahí vamos a anclarnos para tomar la base de lo que queremos compartir. Dice así: después de haberle azotado un poco, dice, ¿cómo dice su Biblia? ¿Cuánto le azotaron? Mucho. Dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, diga conmigo, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra. Ella está bendecida. Y nosotros estamos expuestos delante de ti para que tú nos hables, nos ministres, nos impartas vida, nos impartas de tu verdad. Para cada una de las situaciones que necesitamos hoy, tu palabra traiga respuesta, consejo, solución y claridad. Que el que esté enfermo reciba sanidad. Que el que esté lidiando con procesos de ansiedad, de temor, de duda, hoy reciba liberación y el gozo y la paz de Dios. Que el que esté batallando con momentos de incertidumbre, tú le traigas claridad de lo que debe hacer, pero tu palabra nos hable, nos ilumine y nos muestre el camino. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Dile al que está al lado suyo, no me hables ahora, dígale, porque no te voy a escuchar, Ahora voy a escuchar lo que Dios me tiene que decir. Si usted está autorizado a darle, mire, un codacito santo. Si le habla, déle un codacito santo. Dígale, hey, estoy escuchando al Señor lo que me quiere decir en esta tarde. Está autorizado, no le va a pelear. Dígale, me lo dijo el pastor, un codacito santo. Es culpa del pastor. Hermanos, hay una gran verdad de la cual tenemos que partir con este mensaje que les quiero compartir esta tarde. Todos los seres humanos estamos lidiando con nuestras propias batallas. Todos estamos librando nuestras propias luchas. No hay nadie que se pueda definir como que ya logró deshacerse de las batallas de la vida. Todos lidiamos con diferentes batallas. Uno de los errores que cometemos algunos es creer que mis luchas son las más grandes. Uno de los errores que solemos cometer es que lo que yo estoy pasando no me entiende porque lo que yo estoy pasando es lo peor. Sin embargo, a veces Dios permite que conversemos con otros para que nos hablen de sus luchas, para darnos cuenta de que lo que estamos pasando no es lo más grande. Pero cada uno está lidiando con su propio peso, con su propia carga, con sus propias luchas. Ninguno podemos compararnos de que yo llevo una carga mayor que tú o tú mayor que yo. Simplemente son cargas diferentes. Y Dios sabe cuánto pueden aguantar nuestros hombros. Aleluya. Pero todos estamos lidiando con diferentes batallas, diferentes procesos, diferentes etapas del camino. Todos estamos en un proceso. Diga conmigo, proceso. El proceso, cuando la Biblia habla de proceso, significa ir hacia adelante, hacia un fin determinado, hacia un propósito. Todo aquel que está en medio de un proceso es porque hay un propósito que Dios quiere cumplir y necesariamente tiene que pasar por ahí. No puede usted cosechar un fruto si primero no hay un proceso de siembra para que usted pueda recoger la cosecha, ¿sí o no? Usted necesita un proceso. Quien se niega al proceso se está negando a la cosecha.
Quien se niega a pasar el proceso se está negando a la victoria que va a venir. Porque en el proceso nadie muchas veces siente o ve que las cosas van bien. En el proceso hay dolor, en el proceso hay quebranto, en el proceso muchas veces hay pérdida, en el proceso muchas veces hay cosas que no entendemos, que cuestionamos. No le encontramos explicación a las cosas que estamos pasando, pero en el proceso tú tienes que entender que el proceso no ha sido diseñado para destruir, sino para construir. No ha sido diseñado para que todo se caiga, sino para que se levante en el nombre del Señor y tú puedas llegar al propósito que Dios tiene para ti. Aleluya. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pasar los procesos. Y hay gente que en el proceso, hermano, en el proceso se quiebra. Hay gente que en el proceso se debilita. Hay gente que en el proceso pierde la fe, pierde la esperanza, se llena de duda, está inmerso en una batalla de temor. Pero yo he venido a hablarte en esta tarde sobre cómo enfrentar los procesos que nos toca vivir. Porque todos estamos en diferentes procesos. Pero hay principios eternos que nos ayudan para cada uno de nosotros. A pesar de los diferentes procesos, siempre hay soluciones divinas para que usted salga victorioso en el nombre del Señor. Dios está obrando en medio de cada proceso. Dios está obrando. Y si usted es capaz de ver a Dios, usted saldrá victorioso del proceso. Hay gente que en el proceso solo ve lo que está haciendo las tinieblas. Hay gente que en el proceso solo ve aquello que el diablo vino y me quitó. Hay gente que en el proceso solo se está fijando en el dolor, solo se está fijando en el quebranto, solo se están fijando en lo mal que me siento. Pero a pesar de todas estas cosas que nadie quiere vivir, usted tiene que estar seguro y convencido que eso es temporal y eso está formando tu carácter y eso te llevará al propósito que Dios tiene para ti. Eso va a fortalecer tu fe, eso te va a ayudar a que Dios sea glorificado en medio de todo lo que tú estás viviendo. Aleluya. Tú vas a ver a Dios en medio del proceso. Y si no, preguntémosle a todos los que han caminado con el Señor, los procesos son necesarios. Vamos, dígale al que está a su lado, los procesos son necesarios. Son necesarios. Si usted quiere un fruto y una cosecha abundante, usted tiene que permitir que Dios trabaje en su vida. Son los procesos. Y hay procesos que nos hacen crecer espiritualmente. Hay procesos que nos hacen madurar en la fe. Hay procesos que lo que están ayudando no es a que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Hay procesos que nos ayudan a depender más de Dios. Hay procesos que nos ayudan a conocer más a Dios. Hay procesos donde tú sientes que no tienes nada de lo que te puedes agarrar y es el mejor momento para agarrarte de la roca inconmovible que nunca se va a estremecer. Porque en los procesos podemos conocer a Dios. Ahora yo te quiero enseñar acerca de estos dos hombres, Pablo y Silas. Porque hay algunos por ahí que he escuchado decir que Silas era la esposa de Pablo. Porque Pablo cuando andaba con Silas, su mujer, no, Silas no era la mujer de Pablo, Silas era otro ministro del Evangelio. Y ellos salen al ministerio comisionados por Dios, pero también comisionados por su iglesia. Y salen al ministerio a plantar comunidades de fe por el mundo entero. Présteme atención para que usted sepa a dónde queremos llegar. Y salen, hermanos, llenos de fervor espiritual, llenos de alegría, llenos de denuedo. Dice la Escritura que ellos intentaron ir a predicar el Evangelio a la zona de Asia, pero dice literalmente que el Espíritu se los prohibió. Es decir, que ellos salen pensando que vamos a tomar hacia este destino, pero cuando salen encaminados hacia allá, el Espíritu entorpece eso. Dice que les prohíbe ir a Asia. No nos da más detalles, solamente dice que el Espíritu les prohíbe.
Y luego, cuando ellos están en ese momento de incertidumbre, sin saber hacia dónde ir para seguir plantando iglesias, dice que Pablo está dormido y se le aparece una visión. En esta visión, está ahí en Hechos capítulo 16, verso 9, dice que Pablo ve a un varón macedonio. Y ese varón macedonio dice que abre las manos, está puesto en pie y dice que le está rogando: pasa a Macedonia y ayúdanos. De manera que cuando Pablo ve esta visión en su sueño, él está orando, discerniendo hacia dónde tiene que ir, porque esto es algo que tiene que aprender todo creyente. Cuando no sabes hacia dónde ir y cuando no sabes qué camino tomar, tienes que tomarte una pausa y discernir hacia dónde Dios te quiere llevar. Y Pablo se detiene y cuando está durmiendo Dios le habla. ¿Por qué razón es que Dios nos habla en el momento que estamos quietos? ¿Por qué razón Dios le da a Eva, a Adán en el momento que se queda dormido? ¿Por qué? Porque cuando tú estás inquieto no puedes pensar correctamente ni concentrarte en lo que Dios te quiere hablar. Cuando Pablo está quieto aparece una visión, se aclara el camino. Pablo ve a este varón macedonio y entiende que Dios le está guiando hacia Macedonia. Llamó a Silas y le dijo: Silas, ya sé hacia dónde nos quiere Dios. Y Silas le dijo: ¿cómo lo sabe? Dios me habló en un sueño. Y tomaron sus chelines, como decimos en Cuba, agarraron sus maletas y se encaminaron a Macedonia. Todo iba bien hasta este momento. La sensación que ellos están experimentando, yo la puedo oler, yo la puedo sentir, yo la he sentido en mi vida. No se me olvida las muchas veces que salimos a diferentes misiones en el ministerio y la sensación de salir a servir a Dios no tiene comparación. No se compara con nada. Agarrar un bus, agarrar lo que fuera para ir a compartir el evangelio a diferentes lugares, la emoción de poder ser usado por Dios, la emoción de ir a los hospitales y ministrarle esperanza a los enfermos, la emoción de ir a los sitios donde la gente está desesperanzada y llevarle una palabra de fe y de confianza en Dios, eso no se compara a nada. Y yo sé lo que es esa sensación porque también la he tenido y sigo con tanta felicidad con predicar el evangelio como el primer día, hermano. Porque debemos servir al Señor con alegría. Ellos están llenos de alegría y salen a Macedonia. Escuchen esto. Y cuando llegan a Macedonia, dice que la primera ciudad de Macedonia se llamaba Filipos. Entonces llegan a Filipos. Síganme la historia. Ellos vienen movidos con un propósito: vamos a levantar una iglesia en esta región. Llegan a Filipos llenos de gozo, llenos de denuedo, y lo primero que se encuentran es que llegan a un río y Dios comienza a obrar a medida que ellos predican. Hay una mujer que se llamaba Lidia, que era de Tiatira, vendía púrpura, era una mujer que tenía buen recurso, y dice que Dios abrió el corazón de Lidia, y Lidia creyó, Lidia se bautizó su familia, y muchos creen que en casa de Lidia se estableció la iglesia. Por lo tanto, todo iba bien. Diga conmigo, todo va bien. Estamos felices. Ya encontramos gente para fundar la iglesia. Ya encontramos casa. La gente está creyendo en el evangelio. Pero viene el proceso. Aleluya. Y empieza a levantarse una mujer que le seguía importunamente, que dice que era adivina y adivinando le daba gran ganancia a sus amos. Y esta mujer comienza a ir tras Pablo y Silas y diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo que han venido hasta acá. Y como estaba bajo un espíritu de adivinación, Pablo dice que reprende el espíritu de adivinación, libera a esta mujer, y como ya no pudo seguir adivinando, dice que los amos quisieron tomar represalia. Y ahí es cuando llegamos a lo que leímos. Es decir, que vienen ya de que gente creyó en el evangelio, pero ahora se comienza a entorpecer lo que estaban haciendo. Dice que estas personas que eran
los que eran dueños de esta mujer, porque era una esclava, una divina esclava, dice que comienzan a entorpecer todo y provocan que los metan a la cárcel. La primera pregunta que me surge de esto, diga conmigo, estamos en el proceso. No fue Dios que les envió ahí. Y esto es lo primero que hay que aprender en el proceso. Primera lección. En el proceso habrá oposición. Présteme mucha atención ahora. En el proceso habrá oposición. La oposición no significa que tomaste el camino equivocado. Porque los meten en la cárcel y estoy convencido que alguno de nosotros, si estuviera pasando ese proceso, lo primero que le viniera a la mente es: ¿cómo estoy ahora entre rejas si Dios me dijo que viniera a Macedonia? ¿Acaso me mandó Dios para que llegara a la cárcel? ¿Cómo se me muestra un varón macedonio? Y me está mostrando Dios que viene un despertar espiritual para esta ciudad, viene algo poderoso para esta ciudad, pero cuando yo entro en la ciudad, enseguida me encarcelan. Y vienen los cuestionamientos y vienen: ¿será que Dios verdaderamente me habló? ¿Será que tomé el camino correcto? ¿Será que en vez de una visión lo que me comí fue unos frijoles tarde? ¿Qué pasó conmigo? No discerní bien. Y yo quiero ejemplificarles con ejemplos reales que vivimos todos. Usted comienza un negocio y comienza con un júbilo tremendo, con una expectativa, con una idea clara. Dios comienza a abrir puertas, pero cuando se levanta la oposición, enseguida muchos comenzamos a pensar: esto creo que no es de Dios. No, esto no es de Dios. No puede ser de Dios si hay tantas luchas. Lo que es de Dios fluye bien. No nos engañaron. Lo que es de Dios enfrenta oposición porque hay un enemigo que no quiere que se manifieste el propósito que Dios tiene para ti. O te casaste y tú pensaste que todo iba a ser diferente. De momento llegaste al matrimonio y comienza la desaveniencia y la lucha y tú dices: ¿será Dios que me mandó este hombre o esta mujer? Porque tú crees que no iba a haber oposición, que no iba a haber lucha. Cuando algo viene de Dios, siempre se levantará oposición para que no se consume. Así que dile al que está a tu lado: prepárate para la oposición. Dígale: prepárate. Ellos no se equivocaron en ir a Filipos. Y usted tiene que saber, y he venido a decirte de parte del Señor en esta tarde: tú no tomaste el camino equivocado, tú no tomaste la decisión equivocada, tú estás en el proceso y el enemigo quiere que tú no llegues a la meta. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que tienes que mantenerte firme en el camino, porque el Señor te dará la victoria. ¡Aleluya! Hay que mantenerse firme a pesar de la oposición. Aunque tú sientas que las cosas no están caminando, sigue firme. Aunque tú sepas que parece que no estás avanzando, sigue firme. Aunque te parezca que el proceso no se acelera, no avanza, sigue firme. ¡Aleluya! Parece que no está haciendo nada Dios. Yo sigo orando y no ocurre nada. Yo estoy batallando con esta enfermedad. Yo estoy batallando con esta situación. Yo estoy batallando para establecer esta compañía. Yo estoy batallando para lograr esto. Parece que nada está sucediendo, pero sigue firme, porque aquel que persevera, Dios le da la victoria. Alabado sea el Señor. No dejes de orar. No dejes de permanecer. Bendito sea el Señor. No tomaste el camino equivocado.
estás en un proceso de Dios. Así que levanta las manos conmigo al Señor y dile: Dios, dame firmeza para no rendirme. Vamos, dígale, dame firmeza para no rendirme. Aleluya. Porque la oposición se levantará en medio del proceso. Cada vez que usted quiere hacer algo que viene del Señor, usted va a enfrentar oposición. Hay algunos pensaron y nos hicieron creer, erróneamente por cierto, cuando algo es de Dios usted va a experimentar paz. Cuando algo es de Dios, usted va a experimentar guerra. Porque el enemigo no quiere que se dé. Y usted va a experimentar batallas y dudas. Y usted va a sentirse en el proceso de ¿será? Porque cuando algo es de Dios, el enemigo lo quiere frustrar, lo quiere minar, lo quiere destruir. Pero yo quiero decirte, hermano, la oposición no es señal de que Dios no está contigo. La oposición no es señal de que tomaste el camino equivocado. La oposición muchas veces es señal de que vas por el camino correcto y Dios quiere que te mantengas firme para que pases el proceso. Aleluya. Para que pases el proceso. Aleluya. No te rindas. No te rindas. Ahora ellos están en la cárcel. Diga conmigo, la cárcel. Y allí en la cárcel, ellos dicen que no solo los colocaron en la cárcel. Mira cómo dice el texto. Dice que ellos los pusieron, los echaron en la cárcel, pero previamente los habían azotado, ¿cómo? Mucho. Es decir, que ellos no solo están en la cárcel, sino que están adoloridos por el azote. No solo eso, sino que tienen un carcelero privado que los custodia, que los cuida y están bajo una máxima seguridad. Pero para colmo, dice que sus pies están en el cepo. Es decir, nos está describiendo la Biblia que ellos están en una condición de completa privacidad de su libertad. No había posibilidad alguna de escapar de aquel lugar. Y es bueno que entendamos que todos estos detalles nos los da la Biblia para que usted vea la magnitud de los milagros que Dios hace. No había escape, no había posibilidad, pero en el proceso, en vez de ponerse a dudar, ¿por qué nos metimos en Filipo? Sila, yo me imagino que pellizcando a Pablo, ¿quién te mandó a ver esa visión? ¿Por qué vinimos acá? ¿Tú estás seguro lo que tuviste, Pablo? No estaban de esa manera. Dice la Biblia que a pesar de haber sido azotados, que a pesar de estar en esta condición como prisioneros, a medianoche, dice que oraban Pablo y Silas, cantando himnos y alabando a Dios. Aleluya. Y aquí es donde viene la segunda lección que usted tiene que aprender en los procesos. En el proceso usted debe crecer en devoción a Dios. Si en el proceso usted no salió del proceso siendo más como Cristo, usted va a tener que regresar a volver a reexaminarse. Porque si usted en el proceso no aprendió a depender de Dios, si usted en el proceso no aprendió a conocer más a Dios, si usted en el proceso no aprendió a creer y a confiar más en Dios, usted desaprobó el examen. Porque en el proceso la devoción debe crecer. Aleluya. Dice que a medianoche no se quejaron, alabaron. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de nuestro proceso? Mira al que está a su lado con cara de detective y dígale, ¿qué estás haciendo en el proceso?
¿Cuál es tu actitud a la medianoche? ¿Azotado? ¿Herido? ¿Golpeado? Era la condición idónea para culpar a todos, para renegar, para decir ¿por qué me metí en el ministerio? Pero ellos a medianoche dijeron, esto es un proceso, Señor. Y tú fuiste quien nos enviaste aquí. Y yo no me puedo olvidar en la temporada de oscuridad lo que tú me hablaste en la luz. Aleluya. Ahora tu palabra sigue confrontando mi corazón. Tú nos enviaste a Filipos. Y en Filipos el Dios que nos envió es el mismo Dios que vamos a alabar. Es el mismo Dios que vamos a adorar. Es el mismo Dios que vamos a exaltar. Es el mismo Dios que vamos a glorificar. Nada hará menguar mi devoción aunque el proceso se arrecie. Aleluya. Que no mengue. Cuando el proceso se arrecia, toca levantar alabanzas. Yo no sé qué cantarían estos hombres, pero lo que sí podemos ver es que la adoración produjo un impacto en el ambiente espiritual de manera impresionante. Hermano, porque el propósito del proceso es que se extraiga lo que tú tienes dentro. Usted quiere saber qué es o de qué está compuesto alguien que se someta a un proceso. Usted quiere saber qué tanta fe hay en el corazón de un hombre. Déjelo que venga un proceso. Usted quiere ver qué tan maduro espiritualmente es alguien. Déjale que pase por un proceso. Usted quiere ver qué tan cristiano es alguien. Déjele que atraviese un proceso. Porque podemos todos asumir y presumir de lo que somos, de lo que hemos creído, de lo bueno que somos, hasta el momento que el proceso nos toca. Y es ahí donde hay que sacar el estirpe, el calibre que hay dentro de nosotros, el carácter. Como cuando usted exprime una naranja y sale el zumo, así el proceso exprime lo que llevamos dentro. Aleluya. Por eso, cuando estos hombres fueron expuestos al proceso y fueron exprimidos para que saliera queja, para que ellos se negaran a seguir en el ministerio, para que ellos abandonaran el llamado, ellos en el proceso no bajaron la cabeza para quejarse, levantaron la cabeza para adorar a Dios y levantaron sus manos para adorar su nombre, porque de ellos brotó alabanza. ¡Aleluya! Yo no sé qué brotará de nosotros cuando pasemos el proceso. ¿Qué brota de ti? ¿Qué brota de mí? Pero yo te vengo a decir que si no has entendido que el proceso tiene que sacar devoción, no hemos entendido el propósito de un proceso. El propósito de Dios es no solo llevarnos hacia un mejor destino de comodidad. Esa no es la intención prioritaria de Dios. La intención prioritaria de Dios es llevarnos a un mejor destino de madurez espiritual. No importa cuánto ganes, no importa cuánto en lo material tú obtengas, si usted no ha sido transformado a la imagen de Cristo, todo eso ha sido insuficiente. El proceso es cuánto de Dios hay en ti. Cuánto más de Dios hay en ti cuando atraviesas el proceso. Porque el proceso nos debe llevar a que cada vez haya en nosotros menos de la tierra y más del cielo. Aleluya. El proceso tiene que llevarnos a la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Si usted, hermano, en el proceso no se ha quebrantado delante del Padre y se ha rendido con toda su fuerza, usted no ha entendido el propósito del proceso, porque Dios quiere mostrarte en medio del proceso que usted le debe toda su devoción y su dependencia a Él. Aleluya. Por eso ellos adoraron. Y la adoración no es un deber, no es una tarea.
La adoración es la respuesta del corazón de alguien que ha sido regenerado por la gracia de Dios. Así que en el proceso, ¿qué vas a hacer? ¿Te quejas o alabas? Por lo tanto, ellos han aprendido, sígame por favor porque ya vamos a concluir. Ellos han aprendido que en el proceso habrá oposición. Ellos han aprendido que en el proceso tiene que brotar devoción. Usted no se puede rendir, usted tiene que seguir alabando. Y siempre le he dicho esto y se lo voy a volver a repetir. Cuando en medio del proceso usted lo que brota es alabanza, usted se convierte en un crucigrama para el diablo. ¿Por qué? Porque él pensó que lo que iba a salir de ti era una queja, era una crítica, era culpar a todo por lo que está pasando. Culpar al gobierno, culpar al pastor, culpar al líder, culpar al vecino, culpar al barrio, culpar a todo. ¿Por qué razón estoy así? Estás así por la razón de que Dios está llevándote en un proceso y se va a glorificar en el camino. Aleluya. Aleluya. La convicción del apóstol Pablo era tan grande que cada vez que él se definía como prisionero, él nunca se definió como prisionero de Roma. Él siempre se definió prisionero de Jesucristo. A mí no me tiene aquí preso el emperador. A mí no me tiene aquí preso el gobierno de Roma. Yo estoy aquí porque Cristo ha decidido que este es mi lugar en este momento. Yo estoy aquí porque alguna razón y algún propósito tiene Dios. Pero Dios es el dueño de mi vida. Aleluya. Aleluya. Ahora, lo último que en el proceso aprendemos de esta lección. En el proceso vamos a ver milagros extraordinarios. Y cierro con esto, dice el verso 26. Mientras ellos alababan, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué les pasaba? Se sacudían. Y dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sabe por qué se iba a matar? Porque el castigo para el soldado romano que perdía a los prisioneros era la muerte. Y antes que lo mataran, se iba a suicidar él. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, mire esto, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, la alabanza que brota de un corazón genuino provoca terremotos espirituales en la tierra. Cuando hay alguien que en el proceso decide que brote devoción hacia Dios, tiene que estar preparado para ver milagros y respuestas del Señor impresionantes. Aquellos que no se rinden, aquellos que levantan su voz para adorar al Padre. Ahora me llama la atención y voy a resaltar algunos detalles para concluir. Mientras ellos alababan, dice que los presos los oían. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque los presos no escucharon a Pablo y a Silas quejarse. Los presos no vieron a Pablo y Silas, wow, ustedes va a ver, esa gente no sobrevive a la mañana, no, con la poca fuerza que quedaba. A la medianoche, hermano, no se piense que el azote romano era una caricia en la espalda. El azote romano eran unos látigos con unas cuerdas dolorosas que te abrían y te rasgaban la piel. Ellos estaban adoloridos, heridos, con su piel abierta, sangrando, pero a pesar de eso, ellos levantaron su voz en alabanza.
Y Dios respondió con un terremoto. A veces hay terremotos espirituales que no han ocurrido porque tú no has levantado tu alabanza. Pero cuando tú levantas la alabanza, se desatan terremotos. Se desatan terremotos. Y la gente que creyó que ese era tu destino final, ven cómo tú emerges y te levantas por el poder del Espíritu Santo. Porque tú puedes glorificar a Dios cuando todos pensaron, ay, pobrecito, pobrecita, lo que está pasando, no, lo que estoy pasando, no me veas como una pobrecita. Yo no quiero que tengas conmiseración de mí. Yo quiero que tú seas testigo. Tú has visto mi proceso, ¿verdad? Tú has visto todo lo que yo he pasado. Tú vas a ser testigo de lo que Dios hará en mi vida. Alabado sea el Señor. Vas a ser testigo. La alabanza trajo liberación. La alabanza rompió las cadenas, pero la alabanza produjo algo más. El Señor no solo trajo un terremoto, dice que el carcelero, aquel hombre rudo al servicio de Roma, que muy probablemente había participado previamente en el azote a Pablo y Silas, ahora es el hombre que, creyendo en el Evangelio, dice que se acerca, decide creer, y no solo decide creer, se lo lleva a su casa, les cura las heridas y se bautizó y creyó en el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Y aquí es donde viene la conclusión del mensaje. El propósito que Dios le mostró de lo que iba a hacer en Filipo, lo que menos imaginaron ellos, que en una cárcel el Evangelio se difundiera con tanto poder. Lo que menos imaginaron ellos pensaron en plataformas, ellos pensaron que iban a encontrar otros sitios para compartir la palabra, pero ¿sabe dónde Dios le llevó para ministrar? A la cárcel. Y desde la cárcel, donde ellos pensaron, este no es el lugar, no puede ser Dios el que haya permitido que yo esté aquí, que yo esté así, que esta sea la manera en que me traten. No puede ser Dios. Dios permite cada cosa para lograr propósitos sublimes. Y en medio del dolor, Dios trajo salvación para los prisioneros de aquel lugar. Todos los prisioneros fueron testigos del Dios de Pablo y Silas, que se glorifica en medio de la adversidad. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta tarde. Dios se quiere glorificar en medio de tu adversidad. Pero usted tiene que en el proceso mantenerse firme. Usted tiene que en el proceso levantar su voz. ¿No entiendes todo? Bienvenido al club. No tengo respuesta para todos. Pero el mismo Dios que los envió a Filipo fue el Dios que en la cárcel se glorificó en medio del momento más difícil. Diga conmigo proceso. Y diga, y saldré victorioso del proceso. Vamos, dígalo con fe, dígale, saldré victorioso del proceso. Este no es mi destino final. Esto es temporal. Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Ponte sobre tus pies, por favor. Permítame hacer una oración. Aleluya.